Hoy les voy a explicar la temperatura. Primero, soy estudiante del Instituto Virgen de Guadalupe en Peña. La temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal es un equilibrio de la producción y la pérdida de calor corporal de nuestro cuerpo. En la producción de calor lo podemos producir gracias al ejercicio o a algunas hormonas como tenemos la adrenalina y la tiroxina. En la pérdida de calor lo podemos producir gracias por ejemplo, a la evaporación que producimos en la sudoración y la respiración. En la radiación tenemos por medio del medio ambiente, que puede ser calor o frío. En la convección es cuando la piel está en contacto de algo frío o caliente, podemos perder o podemos controlar la temperatura. Por la convección es por el medio de la corriente de aire. La temperatura lo tenemos gracias al hipotálamo, que podemos encontrarlo en la termorregulador. El termómetro, tenemos dos tipos. Por ejemplo, este es el más común, que es el termómetro clínico. Tenemos dos partes: el bulbo, que es la parte donde está el mercurio, y el cuerpo o tallo, donde recorre la medida de la temperatura del cuerpo. El bulbo, tenemos dos tipos de bulbo: el alargado, que es para el oral y el axilar; el bulbo redondeado, que es para el recto y para el vaginal. El cuerpo o tallo es un tubo cristalino donde está el mercurio, es donde podemos controlar la temperatura. Está desde el 35 grados centígrados a 42 grados centígrados. Y otro también puede ser el termómetro digital, que también es lo mismo. Tenemos el bulbo y el cuerpo, pero aquí hay una pantalla digital donde sale qué temperatura tienes. Le voy a seguir hablando del termómetro clínico. El termómetro clínico se debe limpiar antes y después de utilizarlo. Primero se agarra una torunda de algodón seca o semiseca con un poco de algodón. Coges de lo más sucio a lo más limpio. Pero sí o sí no se va a tener que coger el bulbo, ya que el mercurio es donde es el contacto de la piel. Ya, aquí les voy a decir cuántos tipos de temperatura, en qué zona podemos encontrar la temperatura. Por ejemplo, en la zona rectal, en la zona axilar, en la zona oral, en el vaginal, hasta también se puede encontrar en el inguinal. Les voy a dar el procedimiento de la temperatura oral. Con un termómetro, como les he dicho, se coge del cuello o tallo. Primero, las precauciones de la temperatura oral. No podemos poner a los niños que están los menores de edad, preescolares, ni a los lactantes. Tampoco podemos poner a los pacientes que están inconscientes o con convulsiones, o los que tienen náuseas o algún problema o alguna inflamación en la boca, en las amígdalas o en la faringe. Los materiales que podemos utilizar para tomar la temperatura oral es un termómetro desinfectado ya, un frasco de algodón
la riñonera, y aquí le voy a dar el procedimiento. Primero uno tiene que identificar al paciente que vamos a colocar, darle una charla diciéndole qué le vamos a decir, qué cosa le vamos a hacer para que esté seguro. Tenemos que hablarle psicológicamente para que no se afecte o esté asustado que le vamos a hacer, y luego hacerle un tratamiento físico, o sea, verlo si está cómodo sentado o parado o echado en la camilla. Aquí mi paciente está sentada, es lo más cómodo que puede estar. Primero tenemos que estar seguros que el mercurio está bajo de los 35. Si está alto, le damos un pequeño movimiento para que baje. Ya de una vez bajado a 35, le pedimos a la paciente que abra la boca y debajo de la lengua lo colocamos. Esta es la temperatura oral. Lo tenemos que tener por medio de 5 a 7 minutos. De una vez esperado el tiempo ya promedio, lo sacamos y vemos qué temperatura tiene. De una vez ya visto, lo volvemos a agitar para bajarle la temperatura y desinfectarlo de nuevo para los siguientes pacientes y colocarlo en el residuo donde tiene que estar un termómetro. Este es para una temperatura oral, para medir la temperatura. Ahora les voy a explicar el axilar, la temperatura axilar. Tenemos que desinfectar ante todo los instrumentos que ya han sido utilizados, lavarnos bien de nuevo las manos y lo mismo, identificar al paciente, ponerle cómodo también cómo está sentada o echada, y pedirle que levante la mano, el brazo, y primero colocar con la torunda del algodón, limpiarle la zona donde va a ser puesto el termómetro. De una vez ya limpiado, desinfectado, poner el termómetro en el hueco de la axila, y el brazo colocarlo en el brazo opuesto para que sujete el termómetro. De una vez puesto el termómetro, tenemos que esperar un mínimo de 3 a 5 minutos. La temperatura adecuada de la temperatura axilar es de 36.5. Y de una vez ya manifestado el tiempo, lo sacamos y vemos qué temperatura tiene, y lo mismo que el oral, sacudimos para poder colocarlo en el recipiente necesario donde están todos los termómetros. Ahora les voy a explicar no es tan común, pero le voy a explicar el rectal. En el rectal lo que tenemos que hacer es conseguir los materiales. Por ejemplo, un termómetro que es especial, que es redondeado el bulbo para que no le pueda dañar el esfínter del paciente. En esta oportunidad quiero decirles que todo contacto del termómetro tiene que ser por la piel. Si la paciente está con chaqueta, polo, cualquier cosa, es bueno colocarle y que toque la piel para que pueda tener una temperatura precisa y no una temperatura que no es del cuerpo. Y ahora les vengo a decir de la temperatura rectal. La temperatura rectal, como es más
preciso y es más delicado, los materiales necesarios es tener un termómetro adecuado para la temperatura rectal, que es redondeado. Tenemos que tener vaselina, tenemos que tener papel o torundas de algodón o también puede ser gasa. En la riñonera, y ahorita les vengo a decirles cómo se puede hacer la temperatura rectal. Tenemos que tener contacto con la paciente, hablarle psicológicamente, ya que esto es bien delicado. Tenemos que contarle qué le vamos a hacer y a ella le colocamos en una posición adecuada, que es la paciente se pone en lo más cómodo que se puede, y lo que le hacemos primero es con una torunda colocar vaselina y limpiarle la zona donde donde va a introducir el termómetro. Y una vez limpiado, tenemos que meter a 2 a 3 centímetros al esfínter de la paciente. De una vez colocado, tenemos que tenerlo agarrado a 1 a 3 minutos. En el rectal, la temperatura adecuada es de 37.5. De una vez sacado el termómetro, medimos cuánto es y le colocamos en las hojas de gráfico que hay del paciente. Ahora les vengo a hablar las variaciones que tenemos de la temperatura. La temperatura puede variar dependiendo las edades, dependiendo el ejercicio físico que uno tiene, dependiendo de las emociones, dependiendo de cuánta ropa tiene uno puesto o dependiendo del clima. En las mujeres aumenta 0.6 grados centígrados gracias a la ovulación que tiene la mujer. Le recomendamos a las madres de casa que lo más común para medir la temperatura corporal a sus niños o a las personas que están con la temperatura alta es el termómetro clínico, porque mayormente es lo más común que podemos conseguir, y lo más común es el axilar, que es el contacto de la piel del bulbo y que podemos medir máximo a 37. Después de 37 ya viene a ser muy alto y es donde se produce la fiebre o cualquier tipo de enfermedad alta.